Buenos días, querida profesor. Buenos días, compañeros. Me toca hablar acerca de las tablas de frecuencia. Vamos a hacer un análisis estadístico de datos sociodemográficos utilizando tablas de frecuencia. A continuación, le presentaré los resultados del estudio realizado a 70 personas considerando su zona de residencia, generación de edad, estado civil y horas de trabajo. Antes de revisar estas tablas, es importante entender las columnas de la tabla. El FI, que es la frecuencia absoluta, indica el número de personas por categoría. El HI, la frecuencia relativa, muestra la proporción respecto al total. Y el HI por ciento es la frecuencia porcentual que expresa esa proporción en porcentaje. En la primera tabla tenemos zona de residencia, que por lo que estamos viendo aquí en la tabla, en Lima Sur tenemos más cantidad de personas, con el, son 50 personas con el 71.43%, ¿no? Y como último tenemos Lima Oeste con el 1.43%. ¿Sí? Acá eh, nos podemos dar cuenta que la concentración de participantes es en Lima Sur. Ahora, en la siguiente tabla, que es generación de edad, tenemos en la generación Z con más cantidad de personas, que ese es el 72.86%, y la más baja es Baby Boomers con 2.86%, ¿no? Eh, Aquí podemos darnos cuenta que la generación Z es la más alta. Aquí, en el lado izquierdo posterior de la tabla, tenemos el estado civil, ¿no? Con la cantidad máxima que son de los solteros, que son 50, con el 71.43%, y la más baja, que son los viudos, con el 1.43%. Y ahora acá en la derecha tenemos las horas de trabajo, ¿no? Que son muy relativos, ¿no? Que son muy cambiantes, ¿no? Hay entre los que trabajan 8 horas, la máxima cantidad de personas son las que trabajan entre 5 a 8 horas máximas al día. Sí, en conclusión, las tablas de frecuencia nos permiten entender mejor las características de una población y tomar decisiones informadas. Los resultados muestran que la mayoría de la población vive en Lima Sur, pertenece a la generación Z y es soltera. Además, la mayoría de las personas trabajan entre 5 a 8 horas al día. Muchas gracias. Ya. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. A mí me tocó explicar lo que es barra de gráficos. Acá tenemos lo que es la residencia. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados residen en Lima Sur con el 71,4%, convirtiéndose en la zona con mayor concentración del público. Las demás zonas presentan porcentajes bajos, ¿no? Lima Norte con el 8,6%, Lima Provincia 8,6%, Lima Este con el 7% y Lima Centro con el 4,3% y Lima Oeste no registra participación. El público objetivo del estudio se encuentra principalmente en Lima Sur, por lo que esta zona es clave para entender el comportamiento del consumidor, ¿no? Y acá tenemos el cuadro de Estado civil. En cuanto al estado civil, predomina de forma marcada la población es soltera, ¿no? Con el 75,7%. Los otros estados civiles aparecen con porcentajes reducidos, divorciado con el 8,6%, conviviente con el 8,6%, casado con el 4,3% y viudo con el 2,9%, ¿no? La mayoría de los consumidores pertenecen a un grupo de jóvenes y sin compromisos matrimoniales formales, los cuales coinciden con los datos de edad, ¿no? Y acá tenemos el otro cuadro, lo que es género. Eh, el cuadro muestra que el 60% es femenino, mientras que el 40% es masculino. Existe una mayor participación del público femenino en el estudio, por lo que es segmento importante para la empresa. Cualquier análisis o estrategia debe considerar que las mujeres son un grupo más representativo. Y acá tenemos lo que es un cuadro también de generación por edad. Los resultados indican que el grupo predominante es
la generación Z con el 77,1%, seguida la generación alfa con el 10%, millennials con el 7,1% y generación X con 2,9% y baby borns con lo que es 2,9%. El estudio está conformado principalmente por personas jóvenes, especialmente de la generación Z. Esto incluye en sus preferencias o hábitos del consumo y lo frecuente de plataformas digitales, ¿no? Y acá tenemos otro cuadro de lo que es horas de trabajo diario. Las horas de trabajo presentan una distribución variada, pero destacan tres grupos principales, lo que es 5 horas con el 21,4%, es 0 horas con el 18,6% y 8 horas con el 15,7%. Otros valores entre 1 y 12 horas presentan porcentajes menores, ¿no? Los consumidores se dividen entre quienes no trabajan o no tienen jornadas reducidas, posiblemente estudiantes y quienes cumplen horarios completos. Esto coincide con el perfil juvenil identificado en los cuadros anteriores, ¿no? Y por conclusión general, de los cinco cuadros permiten identificar un perfil sociodemográfico claro. Residen principalmente en Lima Sur, son mayoritariamente solteros, predominan el género femenino, pertenecen a su mayoría de la generación Z, tienen jornadas de trabajo variado, destacado los horarios reducidos o nulos, ¿no? El conjunto de este estudio revela un consumidor joven, urbano y con hábitos modernos, lo que orienta a la empresa a diseñar estrategias enfocadas en el tipo de público, ¿no? Gracias. Buenos días, profesor. Yo soy Manuel Retes y a mí me tocó lo que es la medida de tendencia central. En el cuadro podemos ver lo que es la hora de trabajo de 0 a 12. En el siguiente espacio tenemos los resultados. Y el siguiente espacio es la sumatoria, ¿no?, de 12 más 1, aquí entre 13, de 13 más 3, 16, así sucesivamente. En los resultados tenemos 70 personas que han sido encuestadas. Al otro lado tenemos lo que son las fórmulas de la media y la mediana. Como primer dado tenemos la media, que viene a ser 4,04, que es la multiplicación de 0 por 12 más 1 por 1 más 2 por 3 entre 70. De ahí tenemos lo que es la mediana, que viene a ser 36, que es el valor que está dentro del intervalo que viene a ser 39, ya que corresponde a 5 horas, que viene a ser la mediana. De ahí tenemos lo que es la moda, que viene a ser 5, ya que es el valor con mayor frecuencia en horas, en 5 horas, que viene a ser con 14 personas. Ya. Buenas noches, profesor. En esta parte me toca explicar cómo calculamos la medida de tendencia central y de dispersión para las variables de horas trabajadas al día. Primero observamos la tabla de frecuencia. Aquí tenemos los valores de horas trabajadas representados por X y la cantidad de personas que respondieron iguales representadas por F. Por ejemplo, 12 personas indicaron que trabajan 0 horas, una persona trabaja 2 horas, 3 personas trabajan 3 horas y así sucesivamente hasta tener un total de 70 personas, como lo muestra acá en el cuadrito anaranjado. Ya, luego pasamos al cálculo de la media, que es una medida de tendencia central, y para obtenerla multiplicamos cada valor de horas por su frecuencia y sumamos todos estos productos, lo que nos da 392. Al hacer esta división, 392 dividido entre 70, tenemos una media de 5,6 horas. Eso significa que en promedio las personas de la muestra trabajan unas 5 horas y medias al día. Ahora aquí tenemos la tabla de dispersión que nos dan los datos, por ejemplo, la X menos la media, en la otra columna tenemos F por X menos la media al cuadrado y así sucesivamente. A ver, baja. Ahora vamos con la varianza. Dividimos este total de números, que sería 996,8 entre 70, lo que nos da un total de 14,24. Luego vamos a la desviación estándar, que es sacarle la raíz cuadrada a el resultado de la varianza. Y la raíz cuadrada de 14,24 sería un aproximado de 3,77. Ahora pasamos con el rango, que sería calcular el número máximo con el número mínimo, o sea, restarlo. Y el número máximo sería 12 y el mínimo 0, o sea, 12 menos 0 sería un total de 12. Y el coeficiente de variación, que sería 3,77, es el resultado de la desviación estándar, como vimos anteriormente, entre 5,6 por 100. Eso nos daría un total de 67,3%. El coeficiente de variación
obtenido es 67.3, lo que significa que la desviación estándar representa el promedio de horas trabajadas, que sería 5.6 horas. En esta parte me tocó lo que es hacer la asimetría. Primero se nos da un conjunto de datos donde se indica cuántas personas trabajan cierta cantidad de horas, y lo que queremos es calcular el coeficiente de la simetría. En este caso sería la simetría de Pearson. ¿Qué nos sirve para saber si la distribución de los datos está equilibrada o inclinada hacia alguno de los lados? Puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Para ello necesitamos calcular primero la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc. Empezamos construyendo una tabla con las horas trabajadas y sus frecuencias. Sumamos todas las frecuencias, lo que nos debe dar un total de 70, en este caso 70 personas. O sea, sumamos 12 más 1 más 3 más 4 más 5, ese total nos daría 70. Luego calculamos la media. La media se calcula multiplicando la frecuencia por cada valor de hora, y sumamos todo y dividimos entre el total. En este caso, la sumatoria sería 392 entre 70, que sería la cantidad de personas, y nos daría una media de 5,6 horas. Después encontramos la mediana, que es el valor que ocupa la posición central de los datos ordenados. Como hay 70 datos, la posición de la mediana es la número 35. Pues para 70 datos la posición es 70 entre 2, que sería 35. Buscamos la columna de frecuencias acumuladas y vemos que ese valor corresponde a 5 horas. Ya. Y la moda es el valor que más se repite. Observamos que 14 personas acá trabajan 5 horas, y así que la media sería 5. Digo, la moda sería 5 porque representa la frecuencia más alta. Ahora vamos con la varianza. El cálculo de la varianza, tenemos primero que resolver esto que está acá. ¿Qué sería este cuadro de acá? Sería la X menos la media, que sería este resultado de acá, y así sucesivamente con todo lo demás. Entonces, la varianza sería 996.8, que nos dio el resultado de este cuadradito morado, entre 70, que es el total de datos. Nos daría un total de 14.24. Esa sería la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar, se necesita hallar la raíz cuadrada del resultado de la varianza, o sea, raíz cuadrada de 14.24, que nos daría un total de 3.77 horas. Ya. Ahora vamos con el cálculo de coeficiente de asimetría de Pearson, que es la diferencia entre la media y la moda dividida entre la desviación estándar. Sería sustituyendo 5.6 menos 5 dividido entre 3.77, que nos da un resultado de 0,16. Este valor es positivo y pequeño, lo que significa que la distribución tiene una ligera asimetría hacia la derecha, pero en general es casi simétrica. Eso sería el resultado. Gracias. Bueno, profesor, soy Kevin Roque y le voy a explicar la curtosis. Aquí tenemos una tabla con, en este caso, 70 personas y que nos indica el número de horas que ha trabajado cada persona. Bueno, para sacar la curtosis tenemos que hacer una expansión de datos en la tabla de abajo, donde, por ejemplo, si hay 12 personas que han trabajado 0 horas, se pone 12 veces 0. Entonces, ahora pues aplicamos la fórmula de la kurtosis justamente en esos datos expandidos y como resultado nos da menos 0.96. Ahora tenemos que convertirlo a una kurtosis Pearson. Entonces, pues ponemos la misma fórmula del menos 0.96 más 3, que como resultado nos da 2.04, lo cual es menor que 3. Por lo tanto, la distribución es platicúrtica, lo que significa que los datos están más dispersos y con menos concentración en el centro que una distribución normal, justamente como se puede ver acá en la pantalla. Gracias.